agonistas dopaminérgicos y los inhibidores de la monoaminoxidasa. Es por ese motivo que la levodopa es el tratamiento angular en el parkinsonismo, por eficacia y por seguridad. El problema es a largo plazo, como ya comentábamos. A largo plazo genera discinesia, entre otros efectos adversos. Entonces, siempre es conveniente retrasar el tratamiento antiparkinsoniano lo más que se pueda. La seligilina, como veíamos, es ideal para pacientes relativamente jóvenes por su efecto neuroprotector. No olvidar, es un inhibidor de la monoaminoxidasa tipo B y no solamente va a conseguir aumentar los niveles centrales de dopamina, sino evitar la formación de radicales libres, neuroprotector. Levodopa es el tratamiento de elección, ¿de acuerdo? Pero siempre tiene que ir acompañado de carbidopa, el inhibidor de la decarboxilasa, pero periférica. Si levodopa llega a inducir psicosis, que digamos así, es menos probable que con los agonistas dopaminérgicos, pero igual puede darse, entonces tratar con antipsicóticos atípicos, como clozapina o risperidona. Ya veíamos que los anticolinérgicos, básicamente para el temblor, ¿no? O la salivación que puede haber también en el parkinsonismo. En algunos pacientes puede haber alteración autonómica y puede haber salivación. Sin embargo, el problema de los anticolinérgicos son sus efectos adversos. Pueden generar cuadros confusionales, retención de orina, elevación de la presión intraocular. Por tanto, los anticolinérgicos no son muy utilizados. Hay tratamientos innovadores como trasplante de tejidos fetales, ¿no? Cirugías. Lamentablemente, a largo plazo siempre va a existir una pérdida de la respuesta de los fármacos que en un inicio eran muy beneficiosos. Y no olvidar también que en el Parkinson la comorbilidad más frecuente es la demencia, el Alzheimer. Tenemos acá algunas soluciones terapéuticas en el manejo del parkinsonismo. No olvidar, el talón de Aquiles de la levodopa son las discinesias. Entonces por eso decimos la causa, la levodopa. ¿Cuál es la posible solución? Justamente, ¿no? Evitar el uso de levodopa lo más que se pueda. Porque una vez que el paciente inicie con levodopa, es probable que se quede con levodopa. Alternativas, agonistas de dopamina o inhibidores de la monoaminoxidasa. ¿Qué pasa si el paciente durante la noche tiene inmovilidad y eso le genera molestia, le genera dolor? Posiblemente la dosis nocturna de levodopa no está durando lo suficiente. Que se puede hacer en esos casos utilizar un preparado de liberación lenta. ¿Qué pasa si el paciente tiene episodios de quedarse tieso, entumecido, congelado, ¿no? Como dice, con fluctuaciones motoras impredecibles? Bueno, ocurre cuando la enfermedad está avanzando. ¿Qué hacer? Agonistas dopaminérgicos o en todo caso administrar apomorfina. ¿Qué pasa si el paciente presenta confusión o alucinaciones? ¿No? ¿Qué puede estar pasando? Psicosis por hiperactividad dopaminérgica. ¿Qué hacer en esos casos? Como ya vimos en la lámina anterior, considerar utilizar antipsicóticos atípicos. Casi la mayoría de los fármacos antiparkinsonianos van a conllevar a esto, incluido la levodopa y los agonistas dopaminérgicos, psicosis. Entonces, como estos fármacos son importantes para controlar la manifestación del parkinsonismo, no se retiran si adiciona un fármaco antipsicótico. Si el paciente muestra cansancio o fatiga, posiblemente se deba a los agonistas dopaminérgicos. ¿Qué se puede hacer? Tratar de bajar la dosis o no administrar estos fármacos y reemplazar por otros, los inhibidores de la monoaminoxidasa o de la catecolortometiltransferasa. En esta lámina tenemos otros trastornos del movimiento. Por ejemplo, el temblor esencial, caracterizado por movimientos rítmicos, muy similar el temblor es al fisiológico, ¿no? Acá están involucrados los receptores beta-adrenérgicos. En este caso el tratamiento es el propranolol. También primidona, topiramato, inclusive alcohol,
Se toma alcohol, pero en pequeñas cantidades. Benzodiazepinas como el Prosolam puede servir también. Temblor esencial. ¿Por qué sí es esencial? Porque no hay una causa para temblar. Generalmente una causa para temblar es fisiológica, frío, por ejemplo, o miedo. Ya en estos casos no hay una causa y la persona tiembla. Se le conoce como temblor esencial. La otra viene a ser la enfermedad de Huntington, ¿de acuerdo? La enfermedad de Huntington generalmente tiene una aparición progresiva, tiene un componente psiquiátrico y componentes relacionados con el movimiento, por eso lo tratamos acá. Dentro de la enfermedad de Huntington, como decíamos, hay un componente que tiene que ver con el movimiento, se le conoce como corea, ¿de acuerdo? La corea se caracteriza por movimientos involuntarios, repetitivos, breves, relativamente rápidos, ¿no? Generalmente afectan a la cara, ¿no? La boca, las extremidades. ¿Qué se hace en este caso? Procurar agotar las reservas de monaminas, reserpina, o por bloqueo dopaminérgico, fenotiacinas, por ejemplo, o butirofenonas. El valismo es una exacerbación de una corea. Movimientos bruscos de los brazos, movimientos bruscos de las piernas o la persona quizás puede hasta saltar. El tratamiento es muy similar al anterior. Otro trastorno del movimiento es la tetosis y la distonía. ¿De acuerdo? La tetosis son movimientos también involuntarios, pero lentos y ondulatorios. La persona puede mover los pies, por ejemplo, las manos o la cabeza quizás. No tiene tratamiento satisfactorio. Sin embargo, opciones diazepam, amantadina, antimuscarínicos, la misma levodopa que vemos hace un momento. Y tenemos también el síndrome de Tourette. El síndrome de Tourette generalmente comienza en la niñez. Se caracteriza por movimientos repetitivos, lo que se conoce como tics, ¿no? No se pueden controlar, por ejemplo, un parpadeo o movimiento de hombros quizás, involuntario. Y la persona que lo padece no puede evitarlo. Y se acompaña con palabras ofensivas, ¿no? Palabras desagradables. Entonces, en este caso, el tratamiento es con haloperidol, flufenacina, clonazepam, entre otros. Bien, eso como un complemento.